A sus 76 años, Jorge Ortiz de Pinedo, una figura destacada de la televisión mexicana, ha sorprendido al mundo al revelar finalmente una lucha profundamente personal. Ahora dime, ¿cómo estás de salud? ¿Sigue siendo perfecta? Soy optimista y estoy agradecido por la salud que tengo, pero no es muy buena, para ser sincero. Me ven y está claro que no tengo buena salud. Me diagnosticaron un tumor en el pulmón izquierdo, en el lóbulo superior. Me extirparon todo el lóbulo porque había fumado durante 47 años. Tengo EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y estoy condenado a morir asfixiado. Entenderás que me cuesta mucho respirar. Conocido por su encanto e ingenio en programas emblemáticos como Cero en Conducta, Jorge se enfrenta ahora a una de las batallas más duras de la vida. Tras años de entretener a millones de personas, se sincera sobre su salud, arrojando una nueva luz sobre los desafíos que ha estado ocultando durante décadas. Esta revelación redefine la forma en que vemos a la leyenda de la comedia. La impactante revelación, la pérdida de sus pulmones y profundos remordimientos. Pocas figuras del mundo del entretenimiento mexicano han alcanzado el nivel de admiración e influencia de Jorge Ortiz de Pinedo. Durante décadas, ha cautivado al público con su agudo sentido del humor y su habilidad única para aportar humor a las situaciones cotidianas. Ya sea actuando, dirigiendo o produciendo, las contribuciones de Jorge han dado forma al panorama de las comedias de situación mexicanas, alterando para siempre el mundo de la televisión. Pero hoy, el foco de atención se desplaza de su legado cómico a un lado más íntimo y personal de su vida, uno que dejó a sus fans en estado de shock. A los 76 años, Jorge hizo una revelación que conmocionó al mundo del entretenimiento. Está luchando contra una enfermedad terminal. Después de años haciendo reír a la gente, ahora se enfrenta al reto más desalentador de su vida. Una lucha contra una enfermedad pulmonar crónica, una afección que le ha robado el aliento y que es el resultado de más de 47 años de fumar en exceso. Durante años, ha habido rumores sobre la salud de Jorge, susurros que aludían a su estado de deterioro. Sin embargo, no fue hasta hace poco que... No se trataba de un mero susto pasajero, sino de una enfermedad crónica que había ido empeorando progresivamente, dejándolo dependiente del oxígeno y enfrentándolo a la realidad de la mortalidad. En una entrevista profundamente emotiva, Jorge habló abiertamente de la gravedad de su situación. La enfermedad pulmonar crónica le estaba privando de la capacidad de respirar con facilidad, convirtiendo las tareas cotidianas en una lucha. Más que eso, sus palabras estaban llenas de arrepentimiento, en particular por el papel que el tabaquismo había desempeñado en la destrucción de su salud. Sus reflexiones no solo se referían a su propio sufrimiento, sino también al daño que el tabaquismo había causado a las personas que le importaban, algunas de las cuales, como su amigo íntimo Raúl Vale, habían sucumbido a enfermedades relacionadas con el tabaquismo hacía mucho tiempo. Todo empezó gradualmente, un lento declive en su capacidad para respirar, pequeñas cosas que Jorge al principio atribuyó a la edad. Pero con el tiempo, la enfermedad se hizo innegable. Las actividades simples lo dejaban sin aliento. Su voz, antes vibrante, se volvió ronca, y le costaba más recuperar el aliento después de cada actuación. Lo que muchos no sabían era que Jorge había estado luchando contra esta enfermedad en silencio durante años, negándose a dejar que lo frenara o se hiciera público. El diagnóstico fue un shock. Enfermedad pulmonar, una afección que daña gradualmente los pulmones, haciendo cada vez más difícil respirar. Jorge siempre había sido un luchador, alguien que superaba la adversidad. Pero esto era diferente. Sus pulmones le estaban fallando y no había vuelta atrás. Para Jorge, la enfermedad era más que un desafío físico. Era un crudo recordatorio de la fragilidad de la vida y de las consecuencias de sus decisiones pasadas. He sido condenado a morir asfixiado, admitió en la emotiva entrevista, con la voz temblorosa por una mezcla de miedo y aceptación. Esas palabras resonaron en los corazones de su audiencia, un sombrío recordatorio de que ni siquiera los más grandes somos invencibles. Y a medida que la enfermedad avanzaba, Jorge aceptó una dolorosa verdad. Su enfermedad era terminal. Sin un tratamiento eficaz, el futuro era sombrío. El hombre que había pasado su vida creando momentos de alegría para los demás, se enfrentaba ahora a la asfixiante realidad de su propia mortalidad. Uno de los aspectos más dolorosos de la revelación de Jorge fue su admisión de arrepentimiento. Durante décadas, Jorge Ortiz de Pinedo había sido fumador, un hábito que adquirió temprano en la vida y del que ahora se arrepiente profundamente. La enfermedad que le estaba quitando la vida lentamente había sido, en muchos sentidos, autoinfligida. Fue esta constatación la que pesó mucho en su corazón cuando habló públicamente sobre su enfermedad. Hace 10 años me diagnosticaron cáncer de pulmón, un tumor.
Me extirparon la mitad de un pulmón y 5 años después me extirparon la mitad del otro pulmón. Resulta que todo esto fue consecuencia de haber fumado. No solo estaba de luto por los años que había perdido por fumar. Le atormentaba el recuerdo de amigos y colegas cuyas vidas se habían visto truncadas por el mismo hábito. Un nombre en particular le llamó la atención: Raúl Vale, un amigo cercano y compañero de profesión, cuya vida se había visto truncada por una enfermedad relacionada con el tabaquismo. Jorge no pudo evitar reflexionar sobre cómo sus carreras se habían reflejado mutuamente en muchos aspectos. Ambos gigantes del entretenimiento mexicano, ambos víctimas del mismo vicio mortal. Fumar es la peor decisión que he tomado nunca, confesó con una mirada de profunda tristeza grabada en su rostro. Me arrepiento de haber fumado toda mi vida. Ojalá no lo hubiera hecho. Se convirtió en una adicción tremenda y grave. No me di cuenta, pero el día que me enteré, cuando me dijeron que tenía cáncer por fumar, fue cuando apagué el cigarrillo y nunca más volví a tocar otro. No solo habían sufrido sus pulmones, también las vidas de aquellos que le importaban. Mientras hablaba, estaba claro que su arrepentimiento iba más allá de su propia vida. Era un arrepentimiento colectivo, por los amigos que había perdido y por el público al que siempre había querido inspirar de formas más positivas. El mensaje de Jorge fue claro. Fumar no solo le había robado la salud, sino que le había quitado momentos preciosos que podría haber pasado con su familia, con sus seres queridos. Esperaba que al compartir su historia, otros pudieran aprender de sus errores y evitar el mismo camino doloroso. Sus palabras, llenas de arrepentimiento y esperanza de cambio, resonaron profundamente en los oyentes, convirtiendo una tragedia personal en una lección para los demás. Mientras Jorge se enfrentaba a su enfermedad, también se enfrentaba a la aleccionadora realidad de su propia mortalidad. Mientras que muchas personas viven negando la muerte hasta que es demasiado tarde, Jorge no tenía ese lujo. Cada respiración le recordaba el tic-tac del reloj, la batalla constante entre la vida y la asfixia. «Estoy viviendo tiempo prestado», admitió. Fue una declaración brutalmente honesta, que reveló todo el peso de su situación. Y, sin embargo, al típico estilo de Jorge, no había ningún sentimiento de autocompasión. En cambio, había una tranquila determinación en sus palabras. Habló de aprovechar al máximo el tiempo que le quedaba, de apreciar los momentos con su familia y de hacer lo que pudiera para dejar un legado que le sobreviviera. La mortalidad, que antes era un concepto lejano, ahora era una realidad ineludible para Jorge. No rehuyó la idea, sino que la aceptó como parte del viaje de su vida. Habló de la importancia de la aceptación, de encontrar la paz al saber que todos tenemos un final. Pero lo que hizo que su historia destacara fue su determinación de utilizar el tiempo que le quedaba para seguir inspirando a los demás. Frente a la muerte, Jorge Ortiz de Pinedo no se estaba desvaneciendo. Estaba eligiendo vivir plenamente, incluso cuando su cuerpo le fallaba. Este enfrentamiento con la muerte, con la inevitabilidad de su condición, marca un profundo punto de inflexión en su vida, uno que lo llevaría hacia un nuevo capítulo, tanto personal como profesionalmente. A medida que pasamos de las luchas personales de Jorge a sus contribuciones sin precedentes a la comedia, vemos cómo esta aceptación de la mortalidad no lo quebrantó. En cambio, fortaleció el legado que estaba decidido a dejar. Pionero de la comedia mexicana y superación de desafíos. Mucho antes de que Jorge Ortiz de Pinedo revelara sus problemas de salud, ya había consolidado su lugar en la historia del entretenimiento mexicano. Su nombre se convirtió en sinónimo de comedia de una manera que pocos podrían igualar, y sus contribuciones al género son nada menos que legendarias. Pero Jorge nunca fue solo un actor. Era un visionario, un hombre que vio el potencial de la comedia mexicana para ser algo más que entretenimiento. Creía que podía reflejar la sociedad, desafiar las normas y hacer reír a la gente a la vez que la hacía pensar. En la década de 1990, Jorge presentó Cero en Conducta, una comedia que revolucionaría la televisión mexicana. El programa no se parecía a nada que el público hubiera visto antes. Se desarrollaba en un aula caótica, donde Jorge interpretaba a un estudiante travieso, rodeado de personajes extravagantes y exagerados. El humor era atrevido, irreverente y refrescantemente crudo, y ofrecía una visión satírica de las figuras de autoridad y las normas sociales. El sentido del humor de Jorge era impecable, y su habilidad para interpretar tanto al alborotador como al inocente lo convirtió en una figura querida en los hogares mexicanos. Cero en Conducta no fue solo un éxito, fue un fenómeno cultural. El éxito del programa llevó a la creación de La Escuelita VIP, un spin-off que amplió aún más el alcance de Jorge. El programa continuó la fórmula de mezclar la comedia de payasadas con el comentario social, burlándose de las figuras políticas y criticando el sistema sin tomarse nunca demasiado en serio.
El estilo cómico de Jorge se convirtió en un elemento básico de la televisión mexicana y, durante años, los fans sintonizaban con entusiasmo para ver en qué nueva travesura se metían él y su elenco de personajes. Lo que hacía que la comedia de Jorge fuera única era su capacidad para ser desenfadada y, al mismo tiempo, reflejar problemas reales. Sus programas trataban temas como las divisiones de clase, la corrupción y las diferencias generacionales, todo ello mientras hacía reír al público. Tenía el don de convertir situaciones cotidianas en sketches humorísticos que resonaban en todo México. A través de este humor, Jorge se convirtió no solo en un artista, sino en un espejo de la sociedad que le rodeaba. Sin embargo, entre bastidores, mientras su carrera seguía prosperando, Jorge luchaba contra el deterioro de su salud. Mientras el público veía a un hombre lleno de vida en la pantalla, la realidad era muy diferente. Cada episodio, cada actuación, le exigía un poco más. Pero Jorge se negó a dejar que su enfermedad lo definiera, al menos no todavía. A medida que los focos sobre sus logros profesionales se hacían más brillantes, la sombra de sus luchas personales se hacía más grande. Esta dicotomía entre su éxito público y su sufrimiento privado no hizo más que aumentar la resiliencia que caracterizaba su vida. La capacidad de Jorge para superar sus limitaciones físicas es un testimonio de su ética de trabajo y su pasión por el oficio. Cuando su salud empezó a deteriorarse seriamente, ya llevaba décadas entreteniendo a millones de personas. Y, sin embargo, incluso cuando la enfermedad pulmonar crónica le dificultaba la respiración, Jorge no mostró signos de desaceleración. En cambio, se adaptó, utilizando su creatividad y perseverancia para seguir trabajando en la industria que tanto amaba. Continuó produciendo espectáculos, haciendo apariciones y gestionando proyectos entre bastidores. A pesar del empeoramiento de su estado, Jorge siguió presente en el mundo del entretenimiento, negándose a renunciar a su amor por la comedia. No se trataba solo de orgullo personal, sino de su compromiso con el público. Jorge se había pasado la vida haciendo reír a la gente, e incluso cuando se volvió físicamente agotador, sintió que era su deber seguir adelante. Siempre había dicho que el espectáculo debe continuar, y vivió según ese lema. Sin embargo, su implacable ética de trabajo a menudo tuvo un precio. Había momentos en los que Jorge se derrumbaba de agotamiento después de un largo día de rodaje, o le costaba recuperar el aliento entre tomas. Sus compañeros se dieron cuenta de lo mucho que se exigía y le instaron a que descansara, pero la respuesta de Jorge siempre fue la misma: «Descansaré cuando esté muerto». Era un comentario de humor negro, típico de Jorge, pero también revelaba la profundidad de su dedicación. Sabía que su tiempo era limitado y quería que cada momento contara. Uno de los aspectos más desafiantes de su carrera durante este periodo fue gestionar su imagen pública. Aunque algunos de sus fans sabían de su enfermedad, muchos no lo sabían. Jorge no quería que se compadecieran de él ni que lo vieran como débil, así que mantuvo sus dificultades en privado, luchando como si nada hubiera cambiado. Pero a puerta cerrada, cada proyecto era una batalla. Cada risa tenía un precio. Mientras hacía malabarismos con sus batallas personales de salud y sus obligaciones profesionales, Jorge se apoyó en su experiencia para navegar por el panorama siempre cambiante de la televisión mexicana. Su capacidad de adaptación fue lo que le mantuvo vigente en una industria que puede ser implacable con las estrellas que envejecen. Pasó de ser el rostro de sus programas a trabajar más entre bastidores, escribiendo, produciendo y asesorando a comediantes más jóvenes que continuarían su legado. A pesar del desgaste físico que le supuso, Jorge nunca se quejó. Había pasado su vida construyendo algo más grande que él mismo, un imperio de la risa, y no iba a dejar que su enfermedad se lo arrebatara. A pesar de todo, Jorge Ortiz de Pinedo siguió siendo un ejemplo de resiliencia. Su legado, sin embargo, fue más allá de su ética de trabajo o de su persistencia frente a la enfermedad. Su verdadero don fue la forma en que dio forma al tejido cultural de México a través de la comedia. En un país que había vivido su buena dosis de agitación política y social, los espectáculos de Jorge proporcionaban un escape, un lugar donde la gente podía reírse de sí misma y del mundo que la rodeaba, incluso en tiempos difíciles. Su humor era accesible, identificable y estaba profundamente ligado a las experiencias cotidianas de los mexicanos. No rehuía abordar temas controvertidos, pero lo hacía con una sonrisa, sabiendo que la risa podía salvar incluso las divisiones más amplias. Con el paso de los años, Jorge se convirtió en un símbolo de resiliencia, no solo por sus logros profesionales, sino por su capacidad para seguir adelante frente a la adversidad. Su vida fue un testimonio de la idea de que, incluso en nuestros momentos más oscuros, el humor puede ser una luz. Pero a medida que su salud empeoraba, Jorge comenzó a reflexionar sobre su legado.
Había dado tanto a la televisión mexicana y ahora, con el final de su carrera acercándose, se preguntaba cómo sería recordado. No quería ser recordado como el hombre que sucumbió a la enfermedad. Quería ser recordado por sus contribuciones a la comedia, por su capacidad para hacer reír a la gente sin importar nada. En las entrevistas, habló con franqueza sobre este miedo. «No quiero que la gente sienta lástima por mí», dijo. «Quiero que recuerden la alegría que les di». Fue este sentimiento el que le impulsó a seguir trabajando todo el tiempo que pudo, incluso cuando su cuerpo seguía fallándole. La resistencia de Jorge Ortiz de Pinedo, tanto como comediante como persona, es lo que le distingue de los demás en su campo. No solo se enfrentó a los desafíos, sino que los abrazó. No solo entretuvo, sino que inspiró. Y cuando su vida entró en su capítulo final, Jorge estaba decidido a asegurarse de que su legado fuera de perseverancia y pasión. Pero fue su reciente revelación sobre su batalla contra la enfermedad pulmonar crónica lo que transformó la forma en que la gente lo veía. Este no era solo otro obstáculo, era el desafío más duro al que se había enfrentado, uno que hizo que los fans vieran más allá de la risa. Durante décadas, había sido una fuente constante de alegría, el rostro de programas icónicos como Cero en Conducta. El público había llegado a conocerlo como el comediante que podía alegrar cualquier momento, pero ahora, con su sincera y valiente confesión, vieron al hombre detrás de la comedia, el hombre que, incluso frente a una enfermedad terminal, continuó inspirando a través de su fuerza. En Instagram, los fans reaccionaron de inmediato con una avalancha de apoyo. Un comentario sincero decía: «Ja, ja, 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 no te enviamos las flores, las hacemos para ti, mi querido Jorge, saludos». Estas palabras hacían eco de los sentimientos de miles de personas, capturando la admiración colectiva por la valentía de Jorge al compartir su dolorosa verdad. Otro fan publicó: «Salud y muchas bendiciones». Una poderosa reflexión sobre cómo la sinceridad de Jorge conmovió a la gente a un nivel más profundo que nunca. En Facebook, las reacciones fueron igualmente profundas. Muchos usuarios compartieron historias personales de su infancia viendo los programas de Jorge y un tuit decía: «Que te mejores pronto». Estas reacciones no solo se referían a la tristeza de la revelación, sino que hablaban de la resiliencia e inspiración que Jorge estaba proporcionando, incluso frente a su propia mortalidad. En TikTok, los fans reaccionaron inmediatamente con una gran muestra de apoyo. Un comentario sincero decía: «Que Dios lo cuide y lo proteja siempre porque Jorge lo quería y yo lo quiero mucho. Adiós». Estas palabras se hicieron eco de los sentimientos de miles de personas, capturando la admiración colectiva por la valentía de Jorge al compartir su dolorosa verdad. Otro fan publicó: «Que Dios lo cuide y lo proteja siempre, porque Jorge lo quería y yo lo quiero mucho. Adiós». Una poderosa reflexión sobre cómo la sinceridad de Jorge conmovió a la gente a un nivel más profundo que nunca. En las comunidades de Reddit surgieron debates en torno a la valentía de Jorge y las implicaciones más amplias de su mensaje. En un hilo se discutía cómo su franqueza sobre las consecuencias de fumar servía como recordatorio para todos, especialmente para las generaciones más jóvenes, de tomar decisiones más saludables. Jorge podría haber mantenido esto en privado, pero compartir su batalla fue un regalo. «Nos está mostrando cómo afrontar los momentos más difíciles de la vida con elegancia», escribió un usuario de Reddit. La idea de que Jorge todavía estaba enseñando, todavía ofreciendo algo valioso a su público incluso ahora, fue un testimonio de su impacto duradero. Para muchos fans, la revelación de Jorge marcó un cambio en la forma en que lo veían. Ya no era solo el cómico travieso que podía hacerlos reír sin esfuerzo. Se había convertido en un símbolo de perseverancia, alguien que elegía vivir plenamente, incluso cuando su cuerpo luchaba contra él. Su enfermedad, lejos de disminuir su legado, lo realzó al agregar capas de profundidad y humanidad a su ya rica narrativa. El público no solo estaba de luto por la pérdida de un artista querido, sino que también estaba celebrando a un hombre que había vivido su vida al máximo y que seguía inspirando, incluso en sus momentos más vulnerables. La vida después de la revelación, un legado en progreso. A pesar de la naturaleza sombría de su enfermedad, Jorge Ortiz de Pinedo se niega a dejar que su diagnóstico sea el capítulo final de su historia. Su revelación sobre su enfermedad pulmonar crónica, aunque sombría, también ha abierto nuevas puertas a la reflexión, la creatividad y la construcción de un legado. Aunque su salud le impide emprender proyectos de la envergadura de los que realizaba antes, se rumorea que tiene planes para el futuro, proyectos que inmortalizarán aún más sus contribuciones a la cultura mexicana. Una posibilidad en el horizonte es un documental o unas memorias. A medida que la salud de Jorge se ha ido debilitando, han surgido conversaciones sobre la posibilidad de documentar su vida de una manera que no solo destaque sus logros profesionales, sino que también explore sus batallas personales.
Su trayectoria, desde la revolución de las comedias mexicanas hasta la confrontación con las consecuencias de fumar durante toda su vida, tiene los ingredientes de una narrativa convincente que resonaría en audiencias mucho más allá de México. La idea de un documental no es solo una especulación. En varias entrevistas, Jorge ha expresado su interés en contar su historia completa, los altibajos y todo lo demás. El público, que ahora lo ve a través de la lente de la admiración y la empatía, sin duda agradecería una mirada más profunda al hombre detrás de los personajes que han amado durante tanto tiempo. Un proyecto así sería la guinda del pastel de una carrera tan influyente como entretenida. Mientras tanto, Jorge sigue escribiendo. Aunque sus limitaciones físicas le impiden pasar largos periodos en la bulliciosa Ciudad de México debido a su altitud, ha encontrado un entorno más tranquilo y saludable, alternando entre Acapulco y Miami, dos lugares donde el nivel del mar es más propicio para su condición. Estos entornos costeros se han convertido en santuarios para él, lo que le permite concentrarse en escribir y reflexionar. Es en estos ambientes serenos donde Jorge ha estado elaborando posibles guiones e historias, aunque a un ritmo más lento que antes. Incluso en su estado actual, la creatividad de Jorge parece ilimitada. Ha expresado su deseo continuo de contribuir a nuevos proyectos de televisión, aunque sea entre bastidores. Se habla de que posiblemente sea mentor de la próxima generación de comediantes y escritores, ayudándoles a navegar por las complejidades de la industria del entretenimiento, tal y como él hizo en su día. Aunque ya no esté delante de la cámara, su influencia puede seguir dando forma al contenido que llega a millones de espectadores. Sus fans, que le han apoyado durante mucho tiempo en sus proyectos cómicos, están deseosos de cualquier oportunidad para celebrar su trabajo y legado. Las publicaciones en las redes sociales a menudo piden episodios de homenaje o homenajes especiales dentro de sus series icónicas, como Una familia de 10, una sugerencia que parece adecuada, dado lo mucho que Jorge ha dado al mundo de la televisión mexicana. De hecho, han circulado rumores de un episodio de homenaje o una despedida final a sus personajes más memorables, lo que brinda a los fans una oportunidad agridulce de honrar al comediante al que han llegado a amar. Cuando se hizo pública la batalla de Jorge Ortiz de Pinedo contra la enfermedad, no solo se generaron conversaciones sobre su extraordinaria carrera, sino que se inició un debate más amplio sobre los peligros del tabaco. Jorge, que lleva fumando más de 47 años, admitió abiertamente que su diagnóstico de enfermedad pulmonar crónica y sus anteriores luchas contra el cáncer de pulmón fueron consecuencias directas de este hábito. Su decisión de hablar con franqueza sobre los efectos devastadores del tabaco lo transformó de un querido comediante en un poderoso defensor de la concienciación sobre la salud. En entrevistas, Jorge ha expresado su profundo pesar, no solo por el daño que el tabaco causó en su propio cuerpo, sino por las vidas que se ha cobrado entre sus amigos y colegas. Tengo EPOC por haber fumado durante 50 años de mi vida. No fuméis, os lo recomiendo de todo corazón. Su honestidad sobre la adicción ha convertido su historia en una advertencia, instando a otros a evitar los mismos errores. Un fan en Twitter resumió el impacto de su mensaje. Si la historia de Jorge convence a una sola persona para que deje de fumar, habrá salvado una vida. Esta reflexión capta el significado más amplio de su revelación, que ahora resuena más allá de su experiencia personal para tocar vidas en todo el mundo. Al compartir su historia, Jorge no solo está instando a la gente a dejar de fumar, sino que está mostrando las consecuencias irreversibles a largo plazo de este peligroso hábito. Su vulnerabilidad ha abierto conversaciones sobre salud pública, y sus fans admiran su valentía por utilizar su plataforma para promover un mensaje que salva vidas. En Reddit, un usuario compartió cómo la confesión de Jorge le llegó al alma. Todavía nos hace reír, pero ahora también nos enseña lo importante que es cuidarnos. Su transformación de comediante a defensor de la salud y el bienestar ha sido profunda, convirtiéndolo en un faro de inspiración para aquellos que luchan contra desafíos similares. Este papel de defensor, especialmente contra el tabaquismo, puede terminar siendo el legado más significativo de Jorge Ortiz de Pinedo. Si bien siempre será recordado por la alegría que trajo a millones de personas a través de la televisión, su mayor impacto podría ser las vidas que salva al hablar. Su mensaje es simple pero poderoso: no fumes. A través de sus reflexiones públicas, Jorge nos recuerda a todos que la salud es frágil, pero que nunca es demasiado tarde para hacer un cambio y que ese cambio podría salvarte la vida. Con solo hacer clic en las tarjetas, puedes explorar historias aún más emocionantes como esta,